¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Omar Cabrera. Omar Cabrera. Hay un pastor que se llamaba Omar Cabrera. Omar Cabrera, un gusto, Omar. Muchísimas gracias. Gracias por parar. Gracias. Que anden bien. Igual usted. Que tenga buen día. Ahí va Omar, muy amable. Mira, mira con la máquina que va. Sí, para ir más seguro va por acá en vez de ir por la ruta, porque si no se le complica. De hecho, nos abrimos para que nos pase y él iba despacito porque justamente nos quería parar para preguntarnos de dónde veníamos. Gente viajando, así que... Qué buena onda, bueno. Ahí va. No, esto con agua no salimos más si nos agarra una lluvia en este camino. Vamos camino a Villa Ángela, desde Itín, todo por ruta, por Pinedo, eran 90 kilómetros, pero tomando este atajo, además de evitar la ruta nacional 89, íbamos a ahorrarnos casi 20 kilómetros, entonces los primeros 30 son de tierra. Solo ese tramito hay bastante arena, pero los anteriores eran bastante firmes, como los de ayer, camino a Gancedo. Lo único malo es cuando viene algún vehículo que inevitablemente te va a llenar de tierra, pero bueno, nadie nos mandó a meternos acá. Así que unos 15 kilómetros más y ya agarramos la ruta provincial 13 pavimentada, últimos 40 kilómetros a Villa Ángela. Las últimas dos empanaditas de Zuni. Cotiza en oro esto. Encima están en el medio de la ruta, no, esto es delicioso. Empanada frita de carne. De hecho anoche no hablamos porque hablábamos con la boca llena. Demasiado bueno. En el medio de la ruta tener esto es No hay más. bomb de maíz. Ya las terminamos. Empanadita, 200 metros y la ruta provincial ya pavimentada. Por eso. Ya recargamos las últimas energías acá y le metemos a ver si sin parar hasta Villa Ángela. Salud. Pero ahí no me iba, ahí está. Algo. Hermoso el acceso norte a Villa Ángela,
con todo esta bicisenda. También hay senda peatonal, todo un parque en el medio. Un poco más al norte había juegos para chicos y acá, bueno, máquinas para hacer ejercicio. Está buenísimo. Buenas. Qué calor. Un gusto. Con permiso, ¿cómo estás? Por acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias, igualmente. Estamos esperando. ¿Cómo estás, Florinda? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. Tuvo el sol, estuvo fuerte, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Un placer, un placer. Igualmente. ¿Ah? Mira toda la muchachada ya. Vamos a pasar con las cámaras para atrás donde está. Permiso. Mira la cantidad que son. 8. ¿8? Y de todos los tamaños, de todos los colores. Todos los tamaños. Con permiso. Pasen. Hola. Ay, no, este es muy parecido a mi Acá hay varios callejeros. Ay, mira. Permiso. Pasen. Ya se conocen, no se peleen. Una salchicha salvaje, ¿no? La salchicha es una loca. Ella juega. Y vos, sonrisita preciosa. Y nada ahí. Vamos a conocer la golondrina de Florideño. Ay, mira, con la foto de todos los chicos. Permiso. Estamos de pelote, no, porque Gueño está No. durmiendo acá, ¿sabía? ¿Que Gueño se viene a dormir acá? Ay, Dios. Mira la foto de todo. Está buenísimo. Y sí, en Ajá. algún lugar tenés que guardar Sí, las porque cosas. no me alcanzaba esto. Y bueno, y mira, acá tengo el baño. Ah, mira cómo Le es pongo esto. cortina toda la vuelta para que no se me moje ni aquello. Ujú. La mesada. Ah, claro, pues- Ajá. Y que no salga el agua para acá. Y ahora tengo todo amontonado acá. Ah, la pero- ducha te fue la gata. Sí, la fija usamos, no usamos la otra, Ah. porque venía con aquella. Ese era un detalle que nosotros, Gueño pidió la ducha fija. Claro, La ducha fija, el calefón venía eléctrico, tenías que ir a camping sí o sí. claro. Entonces le pedimos el calefón acá. Y este era un mueblecito para agua allá. Yo le pedí este, si Sí, lo puedo sí, poner sí. a uno, la del otro. Todo
Me encanta Está que muy tiene bien horno. distribuido, sí. Después le agregué yo las cortinitas. Con esto cocinas de verdad. Mira, Karen, acá Esto vamos, le anexé ahora. acá vamos a poder poner nuestro sticker, ¿no? Supongo, no sé. Sí, ahí quiero poner tu sticker. Bueno, Ahí está. Y después, Acá se puede. abajo tenemos el tanque de aguas limpia. Ajá. Y después, acá abajo está la estufa también. Un pedacito me quedó para el baulera de afuera. Está muy bien, ¿no? Como bueno, que venite vos a parecía... dormir acá. Sí, de una, ¿no? Está comodísimo, claro. Ujú. Con el airecito Bueno. en Las- verano. para la siesta Bueno, no alcanzaba. no te endulcé mucho, tranquilamente. que no te endulcé que vos dormí en carpa. Y el baño, ¿viste qué grande el baño? Sí. No, está Grande. perfectamente ubicado todo. Y en Chile me compré un microondas, pero no. En Villa Ángela nos encontramos con este espacio que hace referencia a su fundación y el crecimiento de la ciudad. Como bien dice ahí, fue fundado en 1910 y estos murales hacen referencia a todo el proceso de crecimiento de esta ciudad. Hermoso, aquí los pueblos originarios, la llegada de inmigrantes, de los rieles, del ferrocarril, el trabajo agrícola que es el que hizo crecer a toda esta región, los distintos productos de la tierra, girasol, maíz, el algodón, las abejas, la miel. Aquí ya haciendo referencia a la arquitectura que le fue dando forma a toda esta ciudad. Y aquí hay distintas expresiones artísticas y me encanta la frase que está acá. Esto fue hecho en el año 2010, a 100 años de la fundación de la ciudad. Y dice, 100 años de crecimiento, de historias, de trabajo, educación, deporte, fe y aporte de colectividades. Crónica de la gente sencilla y acogedora que la hizo progresar. Tierra de fiestas, brillo y alegría, como de sólido vínculo social. Historia de un pueblo que se transformó en ciudad. Este es el famoso puente sin agua de Villa Ángela. En realidad no es que debiera pasar agua debajo, sino que por las dimensiones que tiene uno pensaría que es un puente que cruza sobre un río, pero no, es un puente peatonal mucho más ancho de lo normal que une una parte del parque con la otra. Uno de los motivos por los cuales Villa Ángela es muy conocida en todo el país es por este gran hombre, Luis Landricina, el famoso cuentista y humorista argentino que en realidad nació en Colonia Baranda, otra localidad de la provincia de Chaco, por la cual posiblemente pasemos, pero siendo él muy pequeñito, antes de cumplir los 2 años por cuestiones familiares, lo trajeron a vivir aquí se crió y bueno, en este lugar siempre lo recuerdan con muchísimo afecto y le hicieron este paseo para rendirle un homenaje. Y jueguitos. Muy lindo lo hicieron.
día de descanso en la ciudad de Villa Ángela con esta familia maravillosa, con Florinda, con Eugenio, con Ivana, con Marcela, con Sergio y el pequeño Vicente. Es una de las tantas historias lindas para contar, porque Florinda nos contactó cuando en la primera ocasión que entramos a Chaco en el 2023 por Charaday, nos dijo que si veníamos por acá, encantada de recibirnos. Le dijimos que en esa oportunidad íbamos a pasar, pero que en algún momento sí o sí íbamos a llegar por acá. Y acá estamos, disfrutando de esta que es la tercera ciudad más grande del Chaco y una de las ciudades más productivas. Y reitero, disfrutando de esta familia maravillosa y descansando. Fueron 2 días de descanso. Ahora recién salimos a conocer un poco y a seguir disfrutando de la tranquilidad de esta ciudad que sigue teniendo alma de pueblo. A mí me viene bárbaro porque tengo una congestión importante después de estos días de frío y mucha tierra. Me afecta mucho, pero es algo que es momentáneo y ya va a pasar. A seguir disfrutando los últimos momentos acá en Villa Ángela, y mañana seguimos camino, ahora sí, hacia el este, buscando la capital del Chaco. La onda es un deseo, un lindo deseo para ustedes, no. ¿Por qué eligieron bandera y no un No, porque libro, es que en cuaderno? realidad nunca la habíamos pensado. Yo ahora pienso en otra oportunidad que ahora América es Bien. para que yo voy un cachito más atrás Por para lo que no menos me una den. bici de costado que salga. Ivana, dale que sale. Una representante de Una todos los representante. perros que hay. Justo con el Sí. trasero para allá. Ah, sí, bueno, siempre hacen eso igual. Se colgó, digo. Esa niña de... Está con el coloradito. Y el otro que sigue insistiendo que dejen entrar. El otro es como todos los días vienen y que hoy será el día. Vamos despidiendo de Villa Ángela, y qué decir que no hayamos dicho en otras oportunidades. Nos cuesta muchísimo irnos, más con esta hermosísima familia. Qué lindos momentos. Todavía no nos despedimos de ellos porque nos están guiando de cierta manera allá adelante, pero ya estamos a minutos de la despedida. Los agradecimientos siempre, y a seguir recorriendo la provincia de Chaco. Sí, gracias familia, gracias. Se van adelante. ¿Está frío? Está fresco hoy. Pensé que iba a estar fresco. Está fresco y tenemos viento del este, dirección a la que vamos, así que bueno, vamos a tener viento todo el día y nos va a mantener fresquitos. Está bueno, pues no vamos a transpirar tanto, y quizás hoy capaz que no nos bañemos. Entonces está bueno estar fresquitos y no transpirar tanto. No sé, tengo fe, vamos a conseguirme bañar. Dale, así será. Ah, mira, acá está la ex estación, que hoy es centro cultural, si no me equivoco. Qué linda ciudad, bien ordenadita, me gustó. Sí, sí. Qué olor a cebolla. Yo no. Con el guiso. No voy a hacer Yo no. Yo sigo congestionado, así que no siento nada, cebolla ni... Sí, olor rico. Sí, puede transpirar tranquilo.
poco, No. por eso siempre digo, por ahí cuando lavamos a mano medio así nomás y a los 2 minutos ensuciamos todo. Buen viaje. Gracias familia. Gracias. Recién veníamos diciendo lo que nos estaba costando irnos. Bueno, gracias de corazón. Ay, sí, yo lo veo. No quiero que se vayan, no quiero que se vayan, pero bueno, va a quedar el nido vacío. Pero igual siempre digo, bueno, ahora estamos de viaje, pero a la vuelta estamos re cerca, te pones a pensar tanto de serie como de Sí, la verdad que sí. Un placer, la verdad, que nos hayan elegido. Gracias. Mil gracias, la verdad un gusto enorme. Enorme a ver dónde los encontramos. Estamos contando. Bueno, ahí contame después si lo resuelven. Ay, sí. Ahí chismeamos. No es Flori, gracias por acompañarnos. Bueno, por ahí no alcanzan las palabras. Estaba contento cuando recibí el mensaje de ese que iban a venir a visitarnos. Ay, sí, automáticamente me mandó la captura de pantalla de YouTube, ¿viste? Claro, que ella decía, el comentario de ella hace como un año y el de él decía hace 0 segundos y ella le hizo captura y me lo mandó. Ay, bien, no creo que haya. Adiós. Chao, chao. Ahí estamos hablando. Gracias. Qué parte fea, loco. Esto es lo peor. Tener que despedirse, tener unas ganas de llorar. Así es la vida, hay que seguirnos, disfrutar los momentos y seguir. Es parte del camino y bueno, como Cruz siempre dice, si te vas triste o así nostálgico es porque la pasaste triste de despedirse, ¿no? Porque la pasaste bien, porque es gente querida y es parte de nuestro camino, lamentablemente. Ahí va. Adiós. Adiós, chao. Nos queremos. Qué gente más linda. Bueno, y acá ya tenemos la primera panorámica. Vamos a tragar tierra como loco, pero es algo que ya sabíamos. De hecho Eugenio ya me llenó de tierra, de entrada, como para que... Ay Dios, no pasa nada. Hoy vamos a tomar Cosas del camino, no es nada. Hoy vamos a tomar todo un camino de tierra, así que... ¿Qué pasa que para esta gente? Para acelerar y llenarme de tierra. Para no llenarnos de tierra. Ya, ahí bajo la ventanilla, Flori. Me llenaste de tierra, Eugenio. ¿Cómo? Yo pienso que a estos conductores como que si bajan la velocidad durante 10 segundos les da un ataque al corazón Y que 10 por segundos. eso no puede bajar y bueno. 10 segundos. Son 10 segundos. 10 segundos, por favor. Ay, mamita querida.
Ay. 20 kilómetros y enseguida paramos a comer. Bueno, llegó el mediodía rápido, salimos tarde de Villa Ángela. Nuevamente gracias a toda la familia. Florinda, te pasaste, la verdad que las milanesas están geniales. Bueno, en realidad como todas las comidas que comimos ahí, gracias a vos, a Eugenio, bueno, a toda la familia. Y acá estamos en Enrique Urien, pequeño pueblito como nos gustan a nosotros. Está la parte del bioparque, como dicen. Está lleno de aparatos de ejercicios, a veces cuando uno busca no encuentra, y acá sobran. Pero bueno, es una buena inversión del gobierno local. A descansar. Yo sigo con mi catarro, moco, tierra, o sea, es un combo increíble que hace obviamente que se me complica un poquito respirar, pero bueno, es tierra, nada más, no pasa nada. Terminamos de disfrutar esto y volvemos al camino. Esta parte del pueblo sí está pavimentada, son, si mal no calculo, deben ser como 3 cuadras de pavimento, y ya obviamente empieza la tierra nuevamente por esta ruta provincial. No, bueno, en realidad es Parque Biosaludable de Enrique Urien. Muy lindo. Nos faltan juegos para hacer ejercicio, nos falta sombra y tampoco faltan cotorras. Ni tranquilidad. Hola. Tras un descansito en Samuhu, no sé realmente cómo se pronuncian, perdón, en la plaza principal, ya seguimos camino a seguir un poquito comiendo tierra, ¿no? Sí, sí, y también... Y vamos porque nos corrieron. Porque nos corrieron. Un señor pasó y nos dijo, no pueden descansar ahí. ¿Dónde? En la plaza pública, no pueden descansar. No tienen permiso. Ni dejar sus bicis. Bueno, nada, vamos a hacer aclaración, fue solo él, el resto de la gente fue muy amable, pero
Pero fue gracioso en realidad, no es que Cosas nada. raras. Todavía está en el kiosco allá enfrente medio... Enojado, sí, sé Enojado. que se no pudo dormir la siesta y bueno, yo quedando congestionado, mecha corta, le dije, bueno, llame al encargado y yo le pregunto, a ver, al intendente, delegado, si puedo estar en la plaza pública porque no queremos tener problemas. Pero bueno, nos vamos porque tenemos que seguir camino, no pasa pero nada. me da risa porque hay un kiosco enfrente y se ve que está ahí como enojado y transmitiéndole su enojo al muchacho encargado y el muchacho encargado lo mira como cara de... Están en la plaza parados. Un montón de gente pasó, nos saludó, nos preguntaron, ya está. Pero es gracioso, no pasa. Hay gente para todo. Hay gente para todo, pero bueno, es la excepción, Vamos a ir igual. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que muy linda la plaza también con este tipo de murales que son muy comunes acá en los pueblos. Y allá, a ver si pasamos, hay un mural gigantesco de este tipo, pero más grande, con más imágenes. Vamos un ratito a ver. Vamos a pasar, antes que nos corra. Hola. Ahí voy, para. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Esto nos avisaron que venían ustedes, mis nietos. Me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Espere que me saco los guantes porque tiene una... ¿Cómo le va, Karen? Se cansaron de esperarla ya que el lado porque dice, cuando venga para comer, estábamos haciendo un asado. No llegan nunca, siempre ustedes iban a agarrar la ruta. Nosotros agarramos la ruta y paramos ahí 15 minutos en la plaza, descansamos un rato en la sombra. Ah, entraron acá y cómo Entramos. claro, nosotros tenemos la casa ya la entrada, pero estábamos al otro lado haciendo ok. un asado. Ya van a llegar, se cansaron de esperar. Ay, no, Pobre, no no, salieron a buscar, no te puedo creer. Estábamos ahí nomás. Y acá vinimos a Porque mi hijo venía a pasar el día conmigo, que ellos trabajan en Villa Ángela. Sí. Y se está viniendo papi, me dice, no sé de dónde salieron Ah, ustedes. Y me dice, vamos a invitarla a comer. Bueno, digo yo. No, mire, que... "Eh, no. igual No, ahí ni todavía para sabíamos. picar. Vayan. No, podemos pasar, acá pasamos, hacemos una foto. Vamos a saludar, sí, pues Pero ya tenemos yo me voy ahí. a comprar el helado este y ya voy. Bueno. Así que ya Bueno, Bueno, y hacemos una foto allá. allá, Bueno. sí, filmamos y ahí para picar, sí, tenemos la sábado. Dale. sí, filmamos un ahí, ratito ya acá que queríamos. ¿Y viste un bote barro donde dice el tal monolito, ese donde dice Samu arriba? Mire, bueno, ahora lo vemos, ahí igual en 10 minutos ustedes van a estar ahí. Ya venimos nosotros. Sí, ahí nos pegan el grito. Nos vemos ratito, ahí vamos. Listo, listo. Gracias. Ay, no, qué divino, mira la cantidad que son. Mira la chica en moto también. ¿Qué haces? Iban a cansar esperando. Chao, nos vemos en un ratito, ahí vamos. Ahí vamos. Chao, chicos, nos vemos en un ratito. Qué cantidad que son. Chao. Al parecer el hijo del señor nos vio en la ruta cuando veníamos y dijo, seguro van a pasar, espérenos en casa para comer algo. O sea, no, ni sabíamos, nadie nos paró, nada, si nosotros almorzamos antes. Y cuando vieron que no llegábamos, nos salieron a buscar. Es decir, que nos estaban esperando sin que nosotros supiéramos que alguien nos estaba esperando. Y acá nos agarraron viendo este mural y bueno, con todos los pibitos a comprar helado y bueno, ahora vamos para allá. Vamos a saludar por lo Una menos. foto y después ya seguimos. Vale.